Fudena presenta Entre el ambiente y nosotros, un espacio para conversar sobre sostenibilidad y ambiente. Feliz día para todos. Hoy entre el ambiente y nosotros vamos a estar hablando un poco acerca de los diferentes ecosistemas marinos y costeros que se pueden encontrar en el mundo y sobre todo en nuestra zona del trópico donde vivimos. Para la conversación de hoy me acompaña de nuevo Samuel Narciso. Bienvenido, Samuel. Bueno, un placer estar de nuevo contigo, Debbie. Samuel, ecólogo marino, experto en muchos años de trayectoria y experiencia en este tema de ecología marina, que un poco más adelante vamos a tocar otros temas relacionados con qué tiene que ver esto de las especies en los ecosistemas marinos y costeros. En la conversación de hoy queríamos hablar un poco acerca de qué depende esta diversidad de especies que encontramos en estos ecosistemas y por qué varían en las diferentes partes del mundo. En principio podemos mencionar que hay diversos factores que podríamos mencionarlos como factores limitantes que tienen que ver con la presencia de los diferentes ecosistemas marinos y costeros. Podríamos hablar obviamente de la ubicación geográfica, pero también de la temperatura, de la transparencia del agua, del tipo de oleaje y otros factores físicos y tal vez químicos o abióticos que no necesariamente depende de la composición de especies que determinan cómo son esos ecosistemas. Bueno, es importante saber que Venezuela es el país del Caribe que tiene mayor número de costas y que su costa es bastante heterogénea. Aproximadamente son 4.000 kilómetros de costa, de las cuales 1.700 son de la fachada atlántica, con unas condiciones oceanográficas totalmente distintas. El delta. Del delta. O sea, la fachada atlántica venezolana, toda esa plataforma deltana, tiene unas características oceanográficas únicas y que condicionan la diversidad y los ambientes que están presentes. Recordemos que nosotros entonces tenemos frontera hacia el mar con dos situaciones, digamos, oceanográficas completamente diferentes. Exacto. Una es la cuenca del Caribe, específicamente el Caribe Sur, donde nosotros somos el límite, digamos, sur, la costa venezolana, y hacia el este del país, pues la margen que da hacia el océano Atlántico, sí. Desde, digamos, el sur de Trinidad, todo lo que viene esa parte, ya es el océano Atlántico, que tiene otras condiciones completamente diferentes. Completamente, sobre todo en mareas, y básicamente el principal ecosistema es manglar. Casi toda la costa de la fachada atlántica es manglar. Sin embargo, en el mar Caribe venezolano es totalmente distinto. Es una costa completamente heterogénea, donde vamos a observar bien diferenciados aproximadamente 5 ecosistemas marinos. Podemos mencionar que la zona central del país, básicamente porque tenemos la cordillera de la costa, es un ecosistema con un litoral completamente rocoso. Con el litoral nos referimos a la línea de costa. La línea de costa, exacto. Entonces, bueno, ahí es bien diferente a lo que podemos ver en el occidente, que tenemos una zona condicionada por el lago de Maracaibo, donde la salinidad baja, y entonces tenemos una condición de cambio de salinidad estuarina. Entonces, eso va a condicionar también a los ecosistemas presentes allá. Entonces tenemos un país con una costa heterogénea, con dos fachadas completamente distintas y tenemos un mar territorial enorme, porque Isla de Aves, que es el punto más septentrional que tiene Venezuela, nos da más o menos una cuarta parte de todo el mar Caribe nos pertenece a nosotros. Recordemos que Isla de Aves es esta pequeña isla que está bien al norte, bastante cerca de Puerto Rico. No confundirla con el archipiélago Las Aves, que está mucho más cercano aquí a la zona central de Venezuela, que es un archipiélago, que es diferente. Lo que nos da el mar territorial a Venezuela es nuestra presencia, digamos, física a través de la Armada de Venezuela en esta pequeña isla, que es muy importante desde el punto de vista ecológico. De hecho, es un refugio de fauna, porque es un centro de nidación de tortugas marinas bien importante en la zona del Caribe. De pequeños siempre nos enseñan, Débora, que Venezuela limita al norte con el mar Caribe. Debemos cambiar ese paradigma, porque nosotros limitamos realmente con Estados Unidos, con Holanda y con Francia. Entonces tenemos una diversidad de países que tenemos enfrente de nuestra costa. ¿No? El mar territorial nos da propiedad o presencia, o de alguna manera, sobre los bienes y servicios que puede otorgar el mar mismo, sin incluir las islas, ¿no? Que son como soberanía de otros países. Entonces, ¿no? Venezuela no limita con el mar Caribe. Venezuela es el Caribe. Venezuela es el Caribe, exactamente. Entonces, ese paradigma hay que irlo cambiando. Venezuela es uno de los países con mayor diversidad en sus costas. Me refiero a ecosistemas. Dijimos que teníamos la cordillera de la costa que cae abruptamente a la costa y eso hace un litoral rocoso principalmente. En la zona occidental tenemos un lago abierto, salino, que hace una condición
estuarina y condicionada principalmente por manglares. Son las 4 especies de manglares que tenemos. Es importante decir que dentro de los manglares existen 400 especies en todo el mundo. Y aquí en nuestra costa, en el Caribe, en la zona tropical del Caribe, tenemos 4 especies. ¿Y hacia la zona oriental? Hacia la zona oriental tenemos una condición bien interesante porque es bosque húmedo, lluvioso, que tenemos arriba y cae directamente al mar. O sea, todo lo que es la península de Paria, que es un parque nacional también, tenemos bosque lluvioso que cae al mar. Entonces tenemos un ambiente riquísimo en diversidad, principalmente rocoso, pero que tienen colonias coralinas asociadas. Venezuela es única en su costa y es única en su diversidad y en la heterogeneidad de espacio que tenemos. Toda esta cantidad de kilómetros. La península de Paria y la península de Araya son bien interesantes desde el punto de vista del efecto de los vientos. Cómo vemos esta situación que describe Samuel hacia la zona de Paria y en la zona de Araya, que es sobre más o menos el mismo estado, una condición completamente diferente, donde los vientos ya han descargado toda su humedad y queda toda esta zona de Araya que es como ir a un desierto prácticamente, con su vegetación particular obviamente, pero una zona muy seca, muy árida, en contraste con esa otra vegetación tan exuberante que podemos encontrar en Paria, con esas vistas de caídas de agua que caen al mar, espectacular, ¿no? Y si hablamos de la península de Paraguaná, es también una condición interesantísima. Tenemos un desierto conocido por todos ustedes, que es el desierto de los Médanos de Coro, que colinda con el mar, es parque nacional también. Imagínense todo lo que hemos descrito de lo que tiene Venezuela. Es un país súper... muy diverso. Y a eso también está influenciando, como hemos hablado en programas anteriores, con nuestros coordinadores regionales, el efecto de la descarga de todos los ríos que van a dar a nuestra costa, sobre todo la caribeña, bueno, y ni hablar de la del Atlántico, que tenemos nada más y nada menos que el delta del Orinoco, con todo el aporte de sedimento que se puede tener, ¿no? Todo eso también está afectando, como digamos, la fisiografía o las características propias de tanto de la costa como de los ecosistemas que están debajo del agua que podemos encontrar. El Orinoco tiene el sistema del Taico, el tercero en importancia en el mundo. En el mundo, sí, señor. Es una zona protegida también, tenés una BRAE. Y bueno, y nuestras comunidades indígenas, uno de los pocos lugares donde hay una alta concentración de comunidades indígenas. Claro, tenemos a los guaraos allá, los guaraos. Pero vamos a tratar de como describir 5 grandes ecosistemas que podemos ver bajo nuestras aguas y que pueden ser como los grandes formas de ecosistemas que no solamente aquí, sino en otras partes del mundo vamos a encontrar. Pero lo que no hemos mencionado todavía, hemos descrito más o menos cómo ha sido toda la línea costera, pero nos falta hablar sobre una zona muy importante donde se encuentra el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio Fauna Silvestre Cuare. Ahí tenemos arrecifes coralinos costeros, porque los grandes arrecifes que tenemos en Venezuela están en la zona insular. Además que Venezuela es el país con mayor número de islas en todo el Caribe, para decirte, el país con mayor número de islas. Todas esas islas están colonizadas por corales, a diferencia de los Testigos, por ejemplo, y el archipiélago Mojen, que son de origen rocoso, pero las demás islas son de formación coralina. Los asentamientos coralinos más importantes de la costa venezolana los tenemos precisamente en la costa oriental del estado Falcón. Veamos, si uno ve la costa, si uno ve cómo se dibuja esa línea de costa, vemos que Venezuela, digamos que tiene como una línea de costa en sentido este-oeste, ¿no? Hasta que llega justamente donde empieza el estado Falcón, que la dirección, o sea, nosotros siempre que veamos al mar, bueno, por lo menos los que vivimos en la zona central del país, estamos viendo al norte. Excepto cuando estamos ya entrando en el estado Falcón, que cambia, digamos, la dirección de esa línea costera y ya la costa oriental del estado Falcón justamente ve hacia el este, hacia el oriente, ¿no? Hacia donde nace el sol. Exactamente, y ahí tenemos todo ese efecto de las corrientes marinas y los efectos también de los ríos que mencionamos en un programa anterior, y es la única zona entonces en Venezuela donde hay arrecifes costeros, decías. Costeros. Parque Nacional San Esteban en Carabobo y el Parque Nacional Morrocoy en Falcón y el Refugio Fauna Silvestre Cuare en Orocoy tienen ecosistemas principalmente de arrecifes coralinos. De hecho, todos esos cayos son de origen coralino. Entonces, y lo vemos por los colores de la arena, arenas blancas. Podemos empezar justamente, arranquemos, bueno, estos ecosistemas que vemos, arranquemos por los ecosistemas de coral, que son tan importantes y tan diversos. Sí, son los ecosistemas más productivos del mundo, porque se produce la mayor cantidad de biomasa en estos ecosistemas. Son ecosistemas netamente tropicales, ¿no? No hay, solamente encontraremos arrecifes de coral en la zona del trópico del mundo que están moldeados por las temperaturas altas en comparaciones con otras partes, irradiación solar de más largo tiempo y más constante a lo largo del año y la transparencia del agua que permite el paso de la luz hacia el ecosistema. Entonces, estos ecosistemas, aparte que son productivos, capturan bastante carbono atmosférico. Importante para esto de mitigación de cambio climático, ¿no? Además que son productivos. ¿A qué nos referimos con productivos? Bueno, que tienen una gran cantidad de organismos asociados al ecosistema. Claro, imagínense que en un arrecife de coral, cuando hablamos del arrecife, piensen que
vemos primero la asociación del coral mismo, que hay muchas especies. Lo que llamamos el arrecife incluye las especies del coral, que son los corales pétreos, corales blandos. Hay varias especies diferentes que están asociadas, pero todos los demás organismos que dependen directamente de estas especies de coral y que hacen vida ahí. Claro. Peces, gusanos marinos, etcétera, otros, ¿no? Nos referimos Anémonas. principalmente a productividad de biomasa. Entonces entendemos que un arrecife coralino es una estructura de carbonato de calcio producido, que Por es el estos esqueleto animalitos. de estos pequeños animalitos coloidales que forman en colonia. Existen 63 especies de estos corales pétreos que van secretando carbonato de calcio, que lo capturan del agua, y lo van depositando debajo de sí. Esto hace una estructura que puede ser altísima y forman montañas submarinas. Estas montañas de carbonato de Son calcio unas montañas vivas. vivas son propicias para que otros organismos se asocien a estos sistemas. Entonces ahí viene una interacción enorme en estos sistemas. Entonces, desde el punto de vista comercial, pesquero, turístico, los arrecifes coralinos constituyen una fuente de alimento y de turismo importantísimo. Es como una imagen, ¿no? Que uno va a ir a la playa, al trópico, y uno lo que ve es así como esas imágenes tan bonitas de los arrecifes, esos peces de tantos colores, diferentes organismos que están asociados, tantos tan diferentes, que están asociados a los arrecifes de coral. Y cuando Samuel menciona este tema de la productividad, fíjense, productividad también podemos hablar de productividad desde el punto de vista económico. ¿Cuántos beneficios económicos podríamos mencionar acerca de los arrecifes de coral? Desde los peces que podemos extraer, digamos, de los Comercializar. arrecifes y comercializar, que consumimos en las zonas costeras de los trópicos, hasta el valor desde el punto de vista turístico. ¿Cuánta gente depende de Sí. los arrecifes? Claro, de bueno. una o de otra manera, ¿no? Bueno, imagínate, desde el punto de vista turístico es donde se encuentran las aguas más cristalinas, porque ellos necesitan tener agua clara. Les explico que los arrecifes están asociados a una pequeña alga Exacto. microscópica llamada zooxantelas que necesitan hacer fotosíntesis. Pero para poder hacer fotosíntesis necesitan la luz del sol. Y para poder aprovechar la luz del sol necesitan tener agua clara. Entonces los arrecifes coralinos son los grandes oasis del mar. Muchísimo, Primero. un número muy, muy alto de especies que se encuentran comparable, por ejemplo, con un bosque húmedo. Es correcto. En términos del número de biodiversidad hablamos nosotros, Exacto. pero digamos que nos referimos en este sentido al número de especies diferentes que podemos encontrar en un ecosistema comparable con un bosque húmedo. Por como puede eso ser aquí que en los Enrique Tierra. arrecifes coralinos están considerados los ecosistemas más productivos del mundo. Después le siguen los bosques húmedos. Pero volviendo al arrecife, esta pequeña alga necesita tener esta agua transparente para que le pueda llegar los rayos del sol y entonces hacer intercambio energético entre el pólipo de coral Exacto. y esta alga. Cuando vamos a la playa y encontramos estos arrecifes, no debemos pararnos arriba de ellos porque estaríamos haciendo un daño mecánico Exacto. impresionante. Podemos acabar Uno con la cree que vida. es una piedra ahí. Algunos creen que es una piedra y voy a poner Una el piedra de ángel y colores, resulta sí. es un arrecife. Es Es un un arrecife arrecife. en donde, aunque uno vea una piedra, ahí hay una interacción viva que está ocurriendo entre las algas y los pequeños pólipos que están metidos dentro de los huequitos que se forman en esas Eso, piedras. a eso iba. Esa estructura de carbonato de calcio propicia las condiciones para que otros organismos se asocien y formen toda esta interacción increíble que vemos en los arrecifes coralinos. Hablamos de que estos arrecifes que están en la costa forman cayos, forman islas y la gente le gusta ir a un cayo, a una isla donde tenemos arenas blancas, colores del tono del mar azul, turquesa, como lo vemos en Morrocoy, y eso es gracias al arrecife. Si el arrecife muere, todo el callo que tiene alrededor, porque una vez que se forma el callo, los mismos arrecifes actúan como barrera protectora, como un rompeolas, Exacto. y mientras están vivos los arrecifes, se mantiene la arena dentro del callo de la arena. Exacto. Cuenta que esos son bastante dinámicos. Una vez que se muere el arrecife, esa estructura empieza a decrecer, a degradarse, entonces las corrientes intervienen y se llevan la arena y desaparecen los callos, como pasó con Cayo Pelón, por ejemplo. Entonces, Exacto. por eso es muy importante. Que desapareció Cayo Pelón. Sí, y ya algunos callos están empezando a disminuir su tamaño porque los arrecifes están empezando a morirse. En el año 96 tuvimos una mortandad importante de arrecifes en Morrocoy. Eso no podemos permitir que suceda. Es por eso que a todos los que nos escuchan, bañistas que nos visitan en las diferentes zonas donde están estos arrecifes, debemos ser muy cuidadosos con estos ecosistemas. Ya regresamos. Hay arrecifes que tenemos en la costa, sobre todo en esta zona de Falcón, que son como casi que arrecifes fósiles.
el cerro de Chichirivichi. Se ve claro que es un arrecife que con la disminución del mar afloró, pues, Sí, ¿no? esta Entonces es la uno puede formación ver- agua linda, tiene 7 Exacto. millones de años. No solamente arrecifes, sino muchos organismos que pululaban en aquella época, estamos hablando de hace millones de años atrás, los invertebrados eran los que abundaban en la columna de agua, los briozoarios eran unos de ellos y excretaban carbonato de calcio. Esta excreta, durante milenios, durante millones de años, excretando y cayendo al lecho marino, fue depositando y creando esta gran barrera de arenisca de carbonato de calcio producido entre corales y otros organismos, Otros como el caso de organismos. los briozoarios. Una vez que fractura por movimientos tectónicos, emerge como una meseta. Es plano arriba porque ese era el lecho marino. Al emerger, queda como una especie de tepuy dentro del agua, lo que nos hace una zona bien interesante. Muy interesante. Desde Eso el es punto una de vista cosa- turístico. Yo creo que podemos hablar varios programas acerca de los arrecifes Sí. porque hay tantos ejemplos en el mundo. O sea, aquí estamos apenas mencionando Sí, algunos de los que tenemos aquí en Venezuela, pero muy famoso, por supuesto, Bueno, de la Gran Barrera de Coral, ¿no? Exacto, En exacto. Australia. Déjeme decirte que el 25% de toda la diversidad de peces marinos viven en el arrecife. Ahora, hay una cosa interesante. Los arrecifes, si bien tienen todas estas características, a su vez son extremadamente delicados, digamos. Son sujetos a sufrir alteraciones con variaciones muy pequeñas, Es correcto. que probablemente fue lo que sucedió en estos eventos que mencionabas del 96, que tuvimos una mortandad de más del 60% del arrecife de la zona de Morrocoy, ¿cierto? Sí, sí. Por un evento que todavía no sabemos muy claro el origen, pero el hecho es que la mortandad ocurrió una cosa así como que en 3 4 días Es correcto. se murió todo el arrecife y todo de lo que él depende. Sí. Los peces, todos los organismos asociados a las partes pétreas, las partes asociadas a las partes blandas también. Claro. Estos son ecosistemas productivos debido a que son estables. Eso quiere decir que todas las condiciones oceanográficas, físico-químicas del agua tienen que estar estables. O sea, la temperatura tiene que tener un rango. Se va la temperatura por arriba, por debajo, y ya hay una afectación sobre el sistema. Es por eso que se dicen que estos son sistemas estables. Y en ecosistemas estables, entonces se dispara la diversidad. En los ecosistemas que no son estables, como el caso de, por ejemplo, una laguna costera donde la salinidad puede variar, entonces son ecosistemas poco estables y entonces ocurre un aumento en la abundancia de los organismos. Por ejemplo, encontramos organismos con una alta abundancia, pero una diversidad poca. Que es lo Entonces, mismo que ocurre, digamos, en las zonas templadas del mundo o en las zonas eso es extremas. correcto. Que Entonces, porque las condiciones son tan variables, son pocas las especies que pueden habitar, o sea, pocas las especies que tienen esta tolerancia, por ejemplo, a la temperatura, donde tú tienes altas variaciones, pero aquí en el trópico tenemos la variación de la temperatura es mínima. Fíjense que la variación del día y la noche, ¿no? Aquí en el trópico, en este momento, nosotros nos sentimos que amanece tardísimo y en verdad la diferencia es 20 minutos, media hora, ¿no? Eso A lo es largo correcto. del año. Esas son esas condiciones estables que lo hacen tan diverso, tan vulnerables también. pero a la vez tan Tan vulnerable. vulnerables. Por eso que decimos que los arrecifes coralinos debemos conservarlos. Cuando hablamos que el cambio climático afecta a los arrecifes es porque un grado de temperatura, grado y medio, que es lo que estamos viendo, los cambios pueden afectarlo. La Exacto. temperatura idónea son 25 grados, 26 grados, pero si esa temperatura empieza a subir a 27, 28 grados, empieza a afectar a las interacciones de organismos que vemos en el arrecife. Por eso es que los cambios climáticos, los primeros que van a afectar en el medio marino es a los arrecifes coralinos. El mar es bien interesante todo lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces hay fenómenos oceanográficos que pueden cambiar todas estas parámetros físico-químicos. En el caso de la temperatura, por ejemplo, tenemos el fenómeno del Niño, que afecta directamente a la Claro. temperatura, tenemos la niña y tenemos también las urgencias, que es un fenómeno oceanográfico que ocurre en el oriente del país. Pero en los sistemas estables esto no debería ocurrir, no debería afectar. Pero hemos observado en los últimos años como el efecto del Niño tiene una incidencia directa sobre esas microalgas que viven asociados al tejido de los corales. Y la temperatura condiciona la proliferación o no o desarrollo de estas algas que viven asociadas al tejido del coral, llamadas zooxantelas. Ellas tienen un color que dependiendo de dónde esté asociado, pueden ser muy verdes, muy amarillos, muy rojitos. Acuérdense que en los ecosistemas de coral los colores son los que llaman la atención porque Sí. los organismos pasan desapercibidos de sus predadores, poniéndose con estos colores bien vívidos, confundiéndose con los mismos arrecifes. Sí, sí, sí. Entonces podemos ver moluscos con colores muy llamativos, Los peces. los mismos peces. Entonces vemos una explosión de color en estos ecosistemas. Bien interesante esa película Nemo, ¿no? Bastante ajustada a Sí, valores, ¿no? Por cierto que quien hace toda la trama es un biólogo marino. Es un biólogo marino, se ve, se nota, sí, ¿no? sí. Todo, mucha,
La mayor parte, de verdad, que la información que está Todo en es esa cierta, película es todo es cierta. cierta. La corriente por donde va las tortugas, la corriente, las langostas, las todo lo que especies, sucede. ninguna es inventada, todas las especies Y cómo existen. lo volvieron un cuento, las asociaciones entre las especies, como los peces como Nemo, que es un pez payaso, se asocia con la anémona, los otros peces que viven como flotando arriba de esta mantarraya. Exacto. Todo como... Sí, y muy eso, interesante esa película. bueno, lo que ha sido esa película y Jacques Cousteau han sido dos fenómenos que han hecho que la gente vuelque su vida y sus ojos al mar. La otra ventaja que yo creo que tienen digamos, para el consumo de la gente, ¿no? Que los arrecifes coralinos, como están en aguas de poca profundidad o aguas someras, son fáciles de ver. Entonces uno puede, sin hacer ningún impacto, disfrutar de ese ecosistema. O sea, poniéndose una careta, uno puede sumergirse a muy poca profundidad y disfrutar. O sea, es como ver una película en verdad, ¿no? O sea, ver un arrecife coralino es de verdad que ver una película. Todo el que llega a la costa donde están estos arrecifes quieren por lo menos pasar un rato con el arrecife. Por eso es que es un potencial enorme desde el punto de vista turístico. Todo el mundo quiere ir al arrecife, todo el mundo quiere ir a una playa blanca, todo el mundo quiere ir abajo una palmera con estos colores tan impresionantes que generan estos arrecifes, ¿no? O sea, su atractivo es justamente su mayor riesgo, ¿no? Porque por otro lado vemos que todas estas islas coralinas llaman mucho la atención a visitantes y entonces tenemos el efecto contrario. El montón de lanchas que todo el mundo está tirando el ancla porque a todo el mundo le encanta una playa blanca de aguas cristalinas y tu propia presencia de esa manera impactante genera un impacto que va a degradar ese lugar que tan lindo te parece, ¿no? Pero ahí es donde interviene el manejo, para que pueda todo el mundo tener disfrute de esto y estos puedan seguir prosperando como ecosistema. Entonces ahí donde están las entidades gubernamentales a través de instituciones que deben velar los planes de manejo y reglamento de uso de estas áreas protegidas donde se encuentran estos Eso arrecifes. es muy importante porque siempre hablamos de la sostenibilidad y tenemos un programa que vamos a hacer acerca de la sostenibilidad. Y una de las variables que tal vez se menciona poco, siempre hablamos de las variables ambientales, las variables sociales y económicas, pero hay otra variable que es muy importante sin la cual las demás no funcionan, que es la voluntad política, la gobernanza. O sea, los temas de desarrollo son temas de Estado. Y nosotros necesitamos nosotros aquí en Venezuela tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, pero necesitamos todo el tema de monitoreo y hacer cumplir pues todas estas leyes, ¿no? Entonces estos planes deben de existir para que todos podamos disfrutar de estos grandes ecosistemas. En el caso del ecosistema de los arrecifes coralinos, donde ustedes, los que nos están escuchando, también son parte de este manejo. Cómo comportarse cuando lleguen a estos sitios donde están, cómo ser partícipe, cómo los investigadores, las universidades, los institutos de investigación, las ONG, las alcaldías y el gobierno podemos trabajar de la mano conjuntamente a través de estos planes y diferentes programas que ejecutan y los proyectos que se hacen. De esta manera es como deben funcionar las cosas. Bueno, y también revisar nuestra propia conducta, ¿no? O sea, lo más importante es uno tener una conducta, uno es parte del ecosistema también, porque uno lo disfruta o porque uno está ahí. De diferentes maneras lo puedes disfrutar o beneficiarte del ecosistema y es nuestra función como ciudadanos también aprovechar de la mejor manera posible. Para nuestra próxima parte de ecosistemas marinos y costeros en Venezuela, seguimos con la descripción de otros ecosistemas que tenemos en Venezuela. Empezamos con este que es uno de los más importantes y hay tanto por decir que se nos está quedando por fuera. Bueno, síganos por nuestras redes, @Fudena, por nuestra página web y nuestro canal de YouTube para tener un poco más de información y continúen con nosotros conversando entre el ambiente y nosotros. Este podcast es una producción de Fudena, con el apoyo de EPA, ayudando a construir hogares. Que tengan un feliz día. Fudena.